Hola chicos, ¿qué tal? Aquí JD y en este nuevo video vamos a ver la creación de esta medusa urbana y les voy a mostrar todo el proceso hasta el acabado final. Así que vamos a verlo. Bueno, este es un video diferente porque lo que quiero hacer primero que todo es que puedan ver el proceso que yo uso en mis ilustraciones de inicio a fin. En este caso, yo lo que he hecho es grabar todo el proceso desde el boceto hasta el acabado final, porque quiero que presten atención, vean un poco mi proceso, vean un poco las cosas que yo hago, hasta el acabado final, hasta la última parte del dibujo, sin interrupciones, y nada, espero que les sirva un montón, y al final les dejo una sorpresa, así que vamos a verlo. Algo que yo suelo hacer siempre es bocetear. Si se dan cuenta, los bocetos que yo suelo hacer no suelen ser tan complejos. Me gusta mantener formas generales, formas grandes. Otra cosa que es algo que yo siempre hago es que los bocetos, como son para mí, yo no suelo detallarlos tanto. Simplemente marco los volúmenes, marco las líneas generales que a mí me sirven, a mí me funcionan y listo, ¿no? He visto que, por ejemplo, hay muchos artistas que ellos prefieren hacer bocetos mucho más detallados o hacerle una segunda pasada, una tercera pasada a los bocetos. En mi caso no me funciona tanto, a veces yo suelo hacer simplemente un par de bolitas, un par de cosas extra y para mí está, ¿no? Entonces, en este personaje sí traté de detallarlo un poquito más, pero si se dan cuenta no termina siendo algo tan pulido. Hay algunos artistas que sí suelen hacer cosas pulidas desde los bocetos, en mi caso no me funciona tanto, así que bueno, es mi forma de trabajar, ¿no? Cuando he trabajado en ciertas producciones de animación específicamente, cuando tú sueles pasar un proceso a otro, por ejemplo un escenario o ese tipo de cosas, los otros artistas sí requieren de que tu trabajo sea lo más limpio posible porque ellos no van a saber qué significa ciertas cosas, ciertos volúmenes, entonces suele pasar, es algo que se conversa mucho, es algo que se trabaja mucho, pero cuando es algo para ti mismo, tú ya sabes qué significa cada línea, ya sabes qué significa cada cosa, así que por ese lado me parece súper fresh el hecho de que yo lo maneje de esta forma, ¿no? Bueno, simplemente trato de definir bien cómo van a ser los ojos, el tamaño de las cejas, etc. cosas, el pelo, que es algo principal. Y luego lo que yo suelo hacer es definir ya el área de color. Lo hago siempre con el lazo tool. Ahí con la herramienta Liquify traté de acomodar un poco las proporciones. Y nada, simplemente luego de eso empecé ya a seleccionar el área de color, que es lo que siempre suelo hacer en mis obras. Simplemente para empezar a agregar máscaras de recorte y poner los colores base. O sea, quería que el color sea verde al inicio, luego lo varía a naranja y terminó con esos colores violetas. Me gustó muchísimo porque son colores análogos, entonces funcionan entre sí. El tema de los ojos, quería que sea un color que llame mucho la atención, por eso es que fueron amarillos, a diferencia de la paleta de violetas que teníamos. Intenté insinuar algunos brillos, algunas sombras, el brillo general de la casaca, quería que sea de cuero. El fondo traté de que sea como una especie de ciudad, por eso que manejé esos colores, quería que se vea como un cielo, un edificio por ahí, algunas que otras cositas y bueno, un desenfoque, algunos amarillos para simular unos taxis, unos carros por ahí. Fue algo súper sencillo, lo desenfoqué y ya estaba el fondo, no necesitaba más. Otra cosa que yo suelo hacer es que trato de marcar un poco las luces, las sombras, solamente en una sola capa, a veces en dos capas, no requiero más. Eh, y es una especie de boceto de color, pero yo lo voy trabajando todo en el mismo personaje. No suelo hacer algo aparte y luego copiarme, sino yo lo hago en el mismo personaje porque me parece un poco más divertido experimentar en el mismo personaje tal cual, en menos capas posibles. Cuando voy a probar algo nuevo, por ejemplo una sombra, una luz, y yo no estoy seguro si vaya a quedar bien, en ese caso yo lo hago una capa aparte. Si no, le meto encima y no hay tanto problema para mí. Bueno, el tema de los ojos es algo que he reforzado mucho en la mayoría de mis ilustraciones. Siempre trato que la mirada, los ojos sean muy llamativos. Es lo que vende la obra básicamente, lo que te va a mostrar.
En el tema de accesorios, es algo que a mí siempre me ha gustado, es mantener accesorios grandes, que sean notorios. Por ejemplo, si tienes un piercing, que sea grande, que se note. Si tienes un arete, que sea grande. ¿Por qué? Porque me gustan las siluetas que se pueden formar, los volúmenes que se pueden formar, incluso las sombras que puede generar uno sobre otro, ¿no? De hecho, una de las partes más complejas de esta ilustración fueron las serpientes, porque, bueno, eran un montón, tenían formas muy distintas en tema de las formas del cuerpo, o sea, la dirección del cuerpo. No les puse detalles a las serpientes, intenté que sean súper planas, si no, imagínense, me volvería loco. Trabajando un poco más con el tema del personaje, quería que sea un personaje más edgy, que tenga esas casacas de cuero, entonces tenía aretes y etc. cosas. Con las serpientes y todo cerraba muy bien, así que le agregué un choker en el cuello, algunas púas, incluso ese detalle de la casaca que tenga esta parte más oscura, jala mucho la vista porque da contraste y se ve súper bien. Así que funciona perfecto esa parte. Ya con eso empecé a agregar algunos brillos, marcar un poco más las luces, las sombras. De hecho, la parte más compleja, que iba a ser la de las serpientes, sí quería que se note el cuerpo de las serpientes uno sobre otro, esta sensación de que son como intestinos, como cuerpos, siempre uno encima de otro, todos son orgánicos. Entonces tenía que mantener estos brillos, estas formas, los ojos de la serpiente, las expresiones que tenían, que se vean vivas, ¿no? O sea, que interactúen con este personaje que es Medusa. Y bueno, funcionó. O sea, de hecho, tuve que trabajar serpiente por serpiente. Y mientras avanzaba una y otra, me daba cuenta de lo complejo que iba a ser, pero ya estaba ahí, quería cerrarlo, ¿no? Así que ahí vamos. Algo que estoy trabajando en este momento es la capa de oclusión. Yo siempre pongo una capa gris encima, como para opacar el dibujo, y la capa de oclusión puede ser más exacta sin distraerme tanto de los colores. Me permite ver muy bien dónde voy a sombrear. Me gusta usar la herramienta el Lasso Tool, se las recomiendo. Al inicio me parece un poco tediosa por la cantidad de trazos que tienes que hacer antes de empezar a sombrear. Sin embargo, a la larga funciona muy bien, porque es una herramienta muy versátil, te ayuda mucho a sombrear, a seleccionar áreas, a cortar partes que no quieres. Entonces es una herramienta muy versátil, muy importante en mis ilustraciones. Así que si te gusta y puedes usarlo, dale. Lo activas con la letra L. Este brillo que yo le agrego encima a las serpientes es algo que yo he visto mucho en analizando un poco lagartos, analizando un poco serpientes, plantas incluso. Tienen este brillo que se representa como una franja de luz, que es por la misma curvatura del cuerpo, que ocurre incluso en la nariz, ocurre incluso en los ojos, que son más redondos, pero siempre que hay una curvatura en un cuerpo, generas en la parte que está más hacia la luz o enfocando hacia la luz, este tipo de brillos blancuzcos donde se concentra mucha luz. Entonces yo lo utilicé mucho para generar esta textura de cuerpo orgánico que tiene una curvatura que está doblando. Entonces ayuda muchísimo a denotar el volumen de los cuerpos uno sobre encima de otro, denotar los que son orgánicos, que son cuerpos vivos, por eso brillan por la humedad o etc. cosas de la piel. Y nada, es algo que pueden poner en práctica si es que comienzan a trabajar serpientes o ese tipo de cosas. Les puede salir mucho más orgánico y es más bonito, ¿no? De hecho, hacer estudios es algo que ayuda bastante. Yo no soy el que haga tantos estudios, pero cuando quiero hacer algo específico, por ejemplo unas serpientes, veo un par de serpientes, veo referencias de cómo son antes de lanzarme. Hay cosas que uno ya sabe de memoria cómo funcionan y te las puedes saltar, pero hay otras en las cuales sí es bueno que le puedes dar una revisada a algo, ¿no? Todo ayuda al final. Y un artista, cuando hace este tipo de obras donde tienes elementos que son ficticios, tienes que basarte mucho en la realidad para llegar a resultados. Entonces
Todo bien con las prácticas, todo bien con los ejercicios, todo bien con los estudios, son muy importantes para los artistas, así que no los esquipes y si puedes hacerlo sería perfecto. Por ejemplo, en este caso, cuando estoy pintando cuero, necesito que sea brillante, necesito que sea que muestre el material sin tanto detalle. Entonces era jugar con muchos brillos, con muchos reflejos y funcionó. Al final terminó siendo algo que llamó bastante la atención y también tenía que tratar de no salirme tanto de la paleta de colores. Creo que ya estaba forzándolo un poco con esos turquesas, esos azules. Sin embargo, funcionó muy bien y sacó toda esa parte. Estuvo perfecto en el personaje, ¿no? Bueno, en este momento simplemente estoy detallando ya las serpientes. Detallar una por una fue como lo más complicado. El tener que tratar de que las caras se vean de la misma raza, que tengan expresiones parecidas, sin que llame uno mucho la atención más que otras de repente por el tema de color o el tema de expresiones. Porque lo principal es nuestro personaje Medusa. Entonces las serpientes tienen que ser más como un complemento. Lo bueno es que funcionó la forma en como la estaba planificando. Funcionó por el tema de color. Las serpientes son de un solo color muy llamativo, pero todas las serpientes es un solo cuerpo. La cara es otra cosa y el torso con la chaqueta es otra cosa. Entonces, de esta forma funcionó muy bien. Esta parte de agregar detalles es la que normalmente suele tomar más tiempo. Es la que de las 4 horas, 3 horas que me tomó hacer este personaje, 2 horas por lo menos han sido en detalles y el resto el planteamiento, los colores, bases, representar las expresiones de las serpientes, etc. Es algo relativamente más rápido, más sencillo de hacer. La parte de detalle y acabado es la que suele tomar más tiempo. Pero es donde mientras más tiempo le metas, funciona más, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a balancear un poco las horas que le vas a dedicar al trabajo, cuántas van a ser en boceto, cuántas en planeamiento y cuántas en acabado final. A veces depende mucho de esto, de cuál va a ser el resultado final y es importante que lo tengas en cuenta desde el inicio. De hecho, la herramienta de lazo es una herramienta que me ha servido muchísimo en esta obra, especialmente para hacer las serpientes, las bocas, las expresiones y que todo funcione muy bien. Bueno, ahorita estoy dando los últimos detalles a la última serpiente, me acuerdo que esa fue la última. Y creo que con eso ya estábamos con todas funcionando bien, expresando bien lo que quería y llenándolas de color. Agregué los últimos detalles en el pelo, que quería que no se vea como bloques grandes, sino que de cierta forma tenga como una mezcla entre orgánico. El tema de los lentes es algo que salió al final. De hecho es algo que yo no estaba seguro y dije voy a probar a ver qué tal funciona con estos lentes. Y copié un par de círculos, agregué algunas sombras, algunos brillos y funcionó excelente, ¿no? Me recuerda a estos personajes de anime que tienen ese tipo de lentes redondos. Siempre hay un personaje de anime con lentes así, así que me gustó muchísimo cómo quedó. Lo trabajé un poco más, lo agregué, empecé a detallar, dar los últimos detalles, las últimas cositas y ya podía cerrar la obra, ¿no? Bueno, básicamente ese ha sido el proceso. Simplemente en esta parte voy a terminar de detallar cositas, agregar la firma que es muy importante y ya con eso vamos cerrando la obra. Bueno, este de acá fue el acabado final. De hecho, me gustó un montón trabajar en este personaje, muy divertido. Aunque no crean, este lo hice aproximadamente de 3 a 4 horas en promedio. Es algo comprensible porque es un busto. Tampoco tengo tanto detalle en general. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que no están acabadas completamente, pero le da un toque bien bacán. Todo ese sentido de que esas imperfecciones a veces le dan cierta textura al personaje
Y aparte porque lo principal de este personaje es ver la cara, es ver las serpientes, es ver la combinación de colores, y creo que todo eso funciona muy bien. Entonces, cuando hagan sus personajes, les recomiendo que no se maten haciendo detalles, no se maten haciendo las últimas cositas, porque en arte lo principal es representar ciertas cosas sin necesidad de hacerlas exactamente igual. Así que en ese caso traten de aprender eso un poquito. Otra cosa que quería contarles es que mis pinceles van a estar gratuitos, así que si quieren pueden descargarlos. Voy a ponerlos. Los pinceles son los que uso siempre en todas mis ilustraciones. A veces encuentro cosas nuevas y las agrego, a veces los actualizo y actualizo todos los paquetes que están en mi Gumroad. Pero en este caso van a poder encontrarlos gratis en mi Gumroad, así que les voy a poner por ahí el link para que puedan descargarlo. Por otro lado, todos mis cursos, mis tutoriales también van a poder encontrarlos en mi Gumroad. Así como este de acá, van a encontrar muchos más en los cuales hablo de otros personajes. En esos hablo sobre los procesos, sobre qué decisiones tomé, y hay algunas que otras cosas extras que vienen en esos paquetes que le dan mucho valor. Uno de ellos es un PDF que hice sobre el Cormoran Fisherman, que fue uno de los personajes que dibujé hace un tiempo, en los cuales hablo sobre todo el proceso de creación hasta el acabado final y qué pasos tomé para hacerlo. Es algo que también repasé mucho en el video de la creación del hongo guerrero, que les voy a poner el link ahí para que puedan verlo. Y bueno, es algo que uso siempre, es algo que me sirve bastante, me funciona mucho para mi estilo, para la forma en cómo yo dibujo, y creo que también les puede servir y me gustaría compartirlo con ustedes. Por otro lado, también les cuento que bueno, yo tengo mis clases en Creana. Si quieres aprender el tema de creación de personajes, de escenarios, lo van a poder encontrar por acá. Les voy a dejar los links para que puedan entrar a todos ellos. Y nada, si te ha gustado este video, espero que puedas darle like, comentarlo, compartirlo con alguien que le guste el tema de arte, el tema de ilustración, creación de personajes, que tú sientas que le pueda servir este video. Y me ayudaría muchísimo para poder llegar a más gente, para vencer el algoritmo, poder llevar un poco más de este mensaje, de este arte a más personas que lo necesitan. Ilustradores, amateurs, profesionales, a todas las personas que les pueda servir. Así que nada chicos, muchas gracias por ver este video. Yo soy JD y ya nos vemos en un siguiente video. Chao.